Dos scripts hacen exactamente lo mismo. Uno tiene 600 líneas, 0 pruebas y variables que se llaman D, TMP y X2. El otro tiene 15 archivos, más de 10.000 líneas, funciones cortas y nombres que se entienden sin leer el código. El feo llevaba 2 años en producción sin caerse una sola vez. El limpio se cayó en su primer Black Friday. La explicación fácil es que el programador del código limpio era malo. No lo era. Ese código pasaría el code review de cualquier empresa en la que quieras trabajar. Lo incómodo es otra cosa. Código limpio, tal como te lo enseñan los tutoriales, es el 25% del trabajo. Hoy te doy los conceptos completos. Todos, en 10 minutos. Y el mapa de 4 pilares que explica por qué el código bonito se cae igual. Empecemos por la parte buena, porque es real y hay que saberla. Casi todo lo que se dice de código limpio viene de un libro de Robert Martin. Su idea central es una sola, el código se lee muchas más veces de las que se escribe, así que optimizas para el que lo lee. De ahí salen 4 reglas. Primera, nombres significativos. El nombre de una variable tiene que decir qué guarda sin que tengas que estar al lado explicándolo. Esa de podía ser días, dólares, distancia o delta. El nombre largo te ahorra el viaje de ir a buscar de dónde salió ese 5. Eso es lo que estás comprando. Segunda, funciones pequeñas con una sola responsabilidad. Hay un truco para saber si la tuya cumple. Descríbela en voz alta. Si para describirla tienes que encadenar acciones con la conjunción y, valida el pedido y manda el correo y actualiza el stock, ahí tienes varias funciones disfrazadas de una. Tercera, comentarios. Acá viene la frase que más molesta a la gente. Un comentario suele ser una disculpa por no haber nombrado bien algo. Si tienes que explicar qué hace una línea, cambia la línea. El comentario que vale es el que da la razón de fondo, no el que describe la acción que ya está escrita. Este timeout es de 30 segundos porque el proveedor tarda 28. Es oro. Sumamos 1 al contador, es ruido cuarta. Formato consistente. Esta es la más fácil de todas porque no se discute, se automatiza. Un formateador corriendo al guardar y un linter en el pipeline. Cero debates de estilo en los pull requests. El estilo lo decide una herramienta. Todo esto es cierto y todo esto importa. Un equipo que no hace nada de esto se hunde rápido. El problema es que esto es el 25% de la historia. Hay una trampa peor. Es la única parte que se ve desde fuera. Cuando lo único que sabes medir es si el código se ve limpio, empiezas a confundir se ve profesional con es correcto. En este canal ya hay un video sobre buen código que perdió un contrato por verse feo. Es la misma moneda del otro lado. Sube un nivel de reglas de escritura a principios de diseño. Los vas a escuchar en cualquier entrevista, responsabilidad única. Una clase debe tener un solo motivo para cambiar. Ojo con la formulación porque la mayoría la repite mal. Lo que se cuenta son las razones por las que alguien vendría a editarla. Si tu clase de facturas cambia cuando cambia el diseño del PDF y otra vez cuando cambia la ley tributaria, tiene dos dueños distintos peleando por el mismo archivo. La regla del Boy Scout. Deja el código un poco mejor de como lo encontraste, un poco, arreglas el nombre que te confundió, extraes la función que estabas leyendo y sigues con lo tuyo. Kiss y Yagni, que en la práctica son el mismo consejo. No construyas la arquitectura de 15 archivos si el problema cabe en un archivo. No agregues la capa de abstracción para cuando tengamos otro proveedor, porque el otro proveedor no va a llegar y esa capa la vas a seguir manteniendo igual. Acá es exactamente donde se cae el caso con el que abrimos. Hace un tiempo conté en este canal la historia de Joaquín, un desarrollador freelance. No necesitas haber visto ese video. Te doy lo esencial. Le pagaron por modernizar un script que sincronizaba el stock de una tienda con su proveedor. El script lo había escrito el sobrino del dueño, era horrible y llevaba 2 años funcionando. Joaquín hizo el trabajo del manual. 600 líneas feas se convirtieron en 15 archivos y más de 10.000 líneas. Tipado, tests unitarios, inyección de dependencias, todo más limpio, sin discusión. Mejor, eso ya depende de 3 cosas que el manual no cubre. La primera es la que más pidieron en los comentarios. Primera cosa, probar tu código es lo que convierte yo creo que funciona en sé que funciona. Ahí está todo el asunto. Hay 3 capas distintas y a eso le dicen la pirámide. Hay quien prefiere otras formas, el trofeo de testing por ejemplo, pero la idea de fondo no cambia. Cada capa promete algo distinto. Abajo van los unitarios y van muchos. Prueban una función sola, aislada del mundo, y corren en milisegundos. Por eso tienes cientos. La capa de integración es la que revisa si tus piezas se hablan. Tu código contra una base de datos real. Tu código contra la API del proveedor. Se rompen más seguido y tardan más. Y a cambio te dicen algo que el unitario nunca va a saber. Que el pegamento existe. Arriba quedan los end-to-end. Abren la aplicación completa y caminan la ruta del usuario hasta el final. Lentos y caros. Y se rompen solos por cualquier cosa. Por eso cubres con ellos solo los caminos que si fallan te dejan sin negocio. Confundirlas es el error clásico. 1000 tests unitarios en verde y nadie verificó nunca que la aplicación completa arranque. La disciplina que evita que esto se te acumule al final se llama TDD, un ciclo corto que repites todo el día. Rojo, escribes el test antes que el código y falla porque todavía no existe nada. Verde, escribes lo mínimo, feo si hace falta para que el test pase. Refactor, ahora que tienes red lo dejas bonito. Ese test es un contrato. Dice, sincronizar un pedido no puede duplicarlo y va a seguir diciéndolo cuando el que refactorice no seas tú. Ahora, el punto que los tutoriales no dicen. Un test unitario no te dice qué pasa con 500 pedidos simultáneos. No puede. Está probando una función sola en frío
con datos de juguete. Lo que mide el comportamiento bajo carga se llama prueba de carga y es otra herramienta. Joaquín tenía la pirámide entera en verde, nunca corrió una prueba de carga. Se enteró de su problema el día que llegó el tráfico de verdad. Alguien va a bajar a los comentarios a decir que los tests no son parte de código limpio, que eso es otra materia. Tiene razón a medias. Código limpio y código probado son dos propiedades distintas y se combinan como quieran. Hay código limpio que nadie probó nunca y hay código horrible con una batería de tests impecable. Escribir código legible no te acerca ni un centímetro a saber si funciona. Segunda cosa, esta es puramente técnica. El código de Joaquín tenía un problema con nombre propio. Se llama n+1. En una frase pides el catálogo 800 productos con una consulta, después recorres esos productos y por cada uno tu ORM dispara otra consulta para traer sus movimientos. Una consulta se convirtió en 801. Y acá está lo perverso. Este error se ve bien, míralo. Un for anidado, nombres claros, cero trucos raros, nadie te lo va a marcar en un pull request. El problema está escondido en order.items. Eso parece una lista en memoria y es una relación de SQL y las relaciones vienen con carga diferida por defecto, no traen nada hasta que las tocas. Así que cada vuelta del for de adentro, cada vez que nombras esa propiedad, se va sola a la base de datos. Tu código dice recorre una lista, lo que hace es golpear la base de datos 800 veces. La corrección cabe en una instrucción. Le pides la carga por adelantado explícita. Con eso son dos consultas en total. 2. No importa si el catálogo tiene 800 productos o 800.000, le estás diciendo al ORM tráeme también los items en el mismo viaje. Si quieres el detalle técnico completo, hay un video entero sobre esto en el canal. Ahora la lección, que es más grande que el chiste fácil. El script del sobrino no tenía este problema. Tenía un join escrito a mano, larguísimo, con alias de una letra. Y ese join traía todo de una sola vez. Ya sé lo que va a decir el escéptico de siempre. Que un problema de n+1 no tiene nada que ver con código limpio. Tiene un punto, pero se le escapa lo importante. El código que te acabo de mostrar es código limpio de manual. Nombres claros, sin trucos, aprobado por cualquier equipo. El problema vive en otra capa. Limpio y eficiente se miden con reglas distintas y casi nadie las mide juntas. Feo no significa malo, bonito no significa rápido. El código legible optimiza el trabajo del humano que lo lee. La base de datos solo ejecuta las consultas que le mandes. 2 audiencias, 2 criterios. Tercera cosa, esta es la que más discusión generó la última vez. Si funciona, no lo toques. La mitad de internet lo dice como sabiduría y la otra mitad como insulto. Las dos mitades tienen casos en los que tienen razón y la diferencia entre una y otra es una sola cosa, si entiendes ese código o no. Piensa en el script del sobrino. Sobrevivió 2 años y no por estar bien escrito. Sobrevivió porque alguien lo fue ajustando. Le puso un índice cuando una consulta se puso lenta. Le subió un timeout cuando el proveedor empezó a responder tarde. Y una noche que algo falló, le agregó un lock. Eso también es ingeniería que no se ve limpia y que nadie pone de ejemplo porque ese conocimiento vive en las cicatrices del código y las cicatrices no las documenta nadie. Entonces la regla práctica es esta: no reescribas código legado que no entiendes. Primero entiéndelo y entenderlo tiene una prueba objetiva. Eres capaz de explicar por qué cada rareza está ahí. Cuando puedas hacer eso, solo entonces decides si se refactoriza, porque casi siempre las rarezas son casos reales. Ese if incomprensible es el proveedor que manda el stock en negativo los lunes. Bórralo y el lunes se cae. Ahora, el límite honesto, porque este video no es un sermón. Hay código que no vale la pena limpiar, un script que corre una vez al año, que hace una sola cosa, que nadie más va a leer, y que si falla lo corres de nuevo a mano. Ahí lo mejor que puedes hacer es dejarlo quieto. Limpiar tiene un costo y ese costo se paga con lectura futura y con cambio futuro. Si no hay ninguno de los dos, estás pagando por gusto. Junta todo. 4 pilares. Este es el mapa. Pilar 1, código, legibilidad y mantenibilidad, todo el primer tercio de este video. El segundo son los datos, índices y forma de las consultas. ¿Cuántas veces vas a la base de datos? El n+1 vive acá y lo cazas mirando el log de consultas, nunca leyendo el código. Después viene observabilidad, logs y métricas. Poder responder qué estaba pasando en el servidor de madrugada sin adivinar. Es el pilar más aburrido de aprender y el que echas de menos justo cuando algo se cae, porque no puedes arreglar lo que no puedes ver. Y el cuarto es contexto del negocio. Entender por qué el sistema hace lo que hace antes de tocarlo. El if de los lunes. El sobrino que sabía algo y no lo escribió en ninguna parte. Atravesando los 4 hay una disciplina. Probar, con tests, verificas cada uno de los pilares. Unitarios para el código, carga para lo que solo aparece bajo tráfico. Por eso el testing funciona como suelo, no como quinto pilar, es lo que sostiene a los 4. Si te llevas una sola cosa de estos 10 minutos, que sea esta. Código limpio, sin los otros 3 pilares, no es código profesional, es código bonito que todavía no ha tenido su Black Friday. Y a Joaquín le llegó el suyo, porque hasta acá te conté el caso como problema técnico. Lo que no te conté es cómo terminó. $2.000 cobrados, un cliente furioso y una historia que estuvo bastante cerca de un juzgado. Esa parte está completa en el video que aparece acá.